Reciban un cordial saludo de quienes hablan. Mi nombre es Susana Nangono Mateo, del curso 7.1 de Derecho Procesal General 1. A continuación explicaré sobre el principio de aplicación directa e inmediata a la Constitución. ¿Qué es este principio? Este principio significa que tanto los derechos como las garantías constitucionales, incluyendo los que se mencionan en los instrumentos de derechos humanos, se aplican directamente e inmediatamente. Es decir, que no necesitan de una ley secundaria para que se desenvuelvan, y que estos derechos pueden ser exigidos en cualquier momento y ante cualquier autoridad, ya sea judicial o administrativa, sea de oficio o a petición de parte. Los ciudadanos pueden exigir directamente el cumplimiento de sus derechos constitucionales sin necesidad de que un juez o una autoridad lo justifique por falta de ley para no aplicarlos. Es decir, que el Estado o el servidor público no puede excusarse de cumplir con una norma constitucional aduciendo que no existe una ley que la reglamente. Esto fortalece el Estado de Derecho, garantizando que en la Constitución sea la norma suprema y vinculante para todas las autoridades y evite que una ley de desarrollo sea una excusa para vulnerar derechos, asegurando así la efectividad de los derechos fundamentales y las garantías de los ciudadanos. Ahora bien, en cuanto a artículos relevantes de la Constitución, tenemos el artículo 11, el numeral 3 y el numeral 5. Estos numerales establecen que tanto los derechos como las garantías constitucionales son de directa e inmediata aplicación por parte y ante cualquier servidor público, judicial o administrativo. Esto significa que por ninguna parte se podrá alegar la falta de una norma para no cumplir un derecho constitucional. Asimismo, tenemos el artículo 424. En este artículo se declara que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y es esta quien va a prevalecer ante cualquier otra ley. Cada acto o norma de los poderes públicos deberán de ser conformados a la Constitución y en este caso, de no ser así, estos carecerían de eficacia jurídica. Y como último artículo de la Constitución tenemos el artículo 426. Se menciona y se refuerza lo antes mencionado, que la Constitución se coloca en la cúspide del ordenamiento jurídico y que es esta la norma suprema. Esto implica que nadie está por encima de la Constitución y los actos de cualquier poder que la contradigan carecen de eficacia jurídica. Del mismo modo, la ignorancia o la ausencia de una ley inferior no es una excusa válida para vulnerar estos derechos o para desechar una acción judicial interpuesta en su defensa. Además, se menciona que todas las personas, instituciones y autoridades están sujetas a la Constitución. Analizando otra normativa en la que se mencione este principio de aplicación directa e inmediata, tenemos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Este nos menciona en su artículo 4, numeral 2. Este artículo va en relación con lo antes mencionado, que convierte a la Constitución en la norma jurídica suprema y plenamente eficaz, asegurando así que los derechos no sean meras promesas, sino que sean herramientas jurídicas tangibles que puedan ser utilizadas para proteger a los ciudadanos ante cualquier tipo de acto en el que se vulneren sus derechos constitucionales. Cabe resaltar que los derechos y garantías plenamente estipulados en la Constitución son normas operativas y ejecutables por sí mismas. Es decir, que sin que exista la necesidad de que las desarrolle o las haga efectivas una ley secundaria. El derecho puede ser aplicado inmediatamente como si fuera una norma legal ordinaria y tiene vigencia
desde el momento mismo de la promulgación de la Constitución. Como último artículo de esta ley tenemos el artículo 142, que en este se describe que los jueces y autoridades tienen la obligación de aplicar las disposiciones constitucionales directamente. Esto quiere decir que, sin necesidad de esperar a una ley de menor jerarquía que las desarrolle o las regule, este debe ser aplicado directamente, ya que la Constitución es una norma completa en sí misma. Este artículo también prohíbe y restringe menoscabar o inobservar el contenido de la Constitución en sus decisiones. Es decir, que la Constitución es la norma de cierre y el límite de toda actuación estatal. Otro punto importante de este artículo es que en este se describe el mecanismo que deben de seguir los jueces ordinarios cuando estén ante un posible conflicto entre una norma jurídica y la Constitución. En este caso, cuando un juez tenga una duda razonable y motivada de que una norma inferior es contraria a la Constitución o a un instrumento internacional de derechos humanos, se deberá de suspender la tramitación y se deberá de remitir en consulta el expediente a la Corte Constitucional en un plazo que no debe ser mayor a 45 días. Ahora bien, en cuanto al Código de la Función Judicial, también se destaca el principio de aplicación directa e inmediata a la Constitución, y este lo hace en su artículo 4 y 5. En el artículo 4 se le otorga a la Constitución el carácter de una norma operativa plenamente, en donde se la transforma de una mera declaración política a una herramienta jurídica eficaz. En esta, las autoridades deben aplicar las normas constitucionales de forma inmediata y sin condición alguna. Y para la exigibilidad de un derecho constitucional no se requiere de esperar la existencia de leyes de una menor jerarquía. El objetivo de este principio es evitar que los jueces tomen decisiones contradictorias sobre la misma normativa, preservando así la seguridad jurídica. En cuanto al artículo 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, recalca y se afirma que la Constitución es una norma jurídica de aplicación obligatoria, preferente y automática. En esta norma constitucional se aplica directamente, incluso si las partes no las invoquen expresamente o si exista falta de ley que las desarrolle. Es decir, que el derecho debe ser cumplido desde el momento en que la norma constitucional está vigente. Por ello, no se puede alegar la falta de ley o desconocimiento de la norma para justificar una vulneración de derecho o aún así para negar el reconocimiento del mismo. Incluso no se podrá alegar justificación para desechar acciones interpuestas en defensa de un derecho. Este principio implica que toda autoridad administrativa, judicial o servidores públicos en general deberán de velar siempre por la constitucionalidad de sus actos, procedimientos y decisiones. Para esto se deberá aplicar las normas constitucionales, ya sea por oficio o por voluntad de las partes, con el fin de salvaguardar la constitucionalidad de sus actos sobre consideraciones legales inferiores. Ahora bien, en cuanto a definiciones de juristas, tenemos la de Miguel Carbonell. Menciona que la Constitución ya no necesita de una ley inferior que la haga efectiva y define la aplicación directa como un cambio paradigma en donde la Constitución se convierte en una norma vinculante y operativa. Además, menciona la doble eficacia inmediata, en donde la vertical obliga al Estado frente a los particulares y la horizontal obliga a los particulares en sus relaciones entre sí. Cabe mencionar que la aplicación directa es el pilar práctico para que los jueces ejerzan el control constitucional difuso.
Esta es la facultad de suplir una ley por ser contraria a la Constitución en un caso concreto. Y el control de convencionalidad. Se refiere a la facultad de preferir un tratado de derechos humanos sobre una ley, si ésta es más favorable. Ahora bien, en cuanto a la definición de Luigi Ferrajoli, se enfoca más bien la aplicación directa desde la perspectiva de los derechos fundamentales como garantías efectivas. Es decir, que los derechos fundamentales se empiezan a considerar como normas completas, donde el ciudadano podrá acudir directamente a un juez a fin de proteger su derecho, sin que el juez pueda excusarse en la falta de desarrollo legal. Última definición tenemos la de Ega Zavala. Zavala menciona que los derechos eran vistos como límites negativos a poder del Estado, y es aquí donde los derechos constitucionales ya no forman parte de enunciados políticos, más bien pasan a ser normas jurídicas plenas y obligatorias. Zavala utiliza este término para diferenciar la estructura de las normas constitucionales de las leyes ordinarias, las mismas que vinculan a todos, tanto autoridades e instituciones como particulares. Es decir, el juez no podrá alegar que no hay ley para negar un derecho. Deberá aplicar el principio constitucional directamente. En cuanto a la sentencia, tenemos la sentencia de número 068-15-SEP-CC. En esta sentencia se determina que la decisión judicial dictada por un juez de instancias inferiores no cumplió con su deber de proteger los derechos, de manera tal que se violó y se desconoció un derecho fundamental. En el artículo 11, numeral 3, y en el artículo 426 de la Constitución, como lo analizamos hace un momento, se establece que los jueces deben aplicar las normas constitucionales de forma inmediata y preferente, sin necesidad de esperar una ley que las desarrolle. En esta sentencia se sanciona la omisión de este deber. La Corte Constitucional declara que ese juez incumplió la orden constitucional de aplicar la norma fundamental de manera directa, al revocar o reformar la decisión judicial impugnada. La Corte Constitucional aplica directamente la Constitución para restablecer el derecho vulnerado. De esta manera se refuerza la ejecutividad de la norma suprema que el juez ordinario se niega o no supo implementar. En este caso, el juez ordinario aplicó una ley o reglamento que era inconstitucional sin remitir la consulta. Esta sentencia se convierte en el mecanismo para hacer efectivo el mandato del artículo 424 de supremacía constitucional y corregir la actuación judicial. Y ya para finalizar, tenemos como conclusión que el principio de aplicación directa e inmediata, en este se abandona el concepto de eficacia diferida y se declara que los derechos y garantías constitucionales no necesitan de una ley secundaria que los desarrolle o reglamente, es decir, que son exigibles por sí mismos. La Constitución es la fuente principal de estos derechos, prevaleciendo sobre cualquier otra norma inferior. Toda autoridad o persona está sujeta a su cumplimiento, impidiendo que la ley de desarrollo sea una excusa para vulnerar derechos. Es todo en cuanto a mi exposición. Gracias.